Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Ves Cable y 203 en la señal de Cable Go. Al inicio del programa hablábamos sobre este tema que involucra al presidente de la República, José Gerí, ¿no? Investigado por este tema denominado el Chifa Gate, y que bueno, este día viernes va a tener que declarar ante el fiscal de la Nación, ¿no? Va a ir a Palacio de Gobierno el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Para hablar del tema tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Doctor García Belaúnde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Doctor, primero, ¿qué le parece esta nueva etapa que pasamos en el país con esta denuncia, estas investigaciones abiertas al presidente José Gerí? Y por un lado se pide una censura, incluso se pide una vacancia, otro sector pide una censura, no sabemos cuál es la postura de pedir una censura sabiendo que es presidente de la República, pero ¿usted cómo evalúa esta situación por la que nos toca pasar nuevamente? Bueno, yo le diré que a primera vista, indudablemente el señor Gerí ha cometido pues una torpeza, ¿no? Eso de ir pues encapuchado a un chifa, eso no tiene sentido. Lo que debió hacer él es cualquiera de estas cosas. Uno, recibir en Palacio. Dos, ir a un chifa pero descubierto. Y tres, entrevistarse en un lugar independiente. Pero ya el hecho de que vaya encapuchado ya es un mal síntoma. Lo cual no quiere decir que haya cometido un delito, porque eso yo no lo sé. Justamente la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación para ver qué cosa hay. Me explico. La gente habla y habla y habla. Porque en este país todos hablan, pero no sabemos qué ha pasado exactamente. Es una desliz, una torpeza, algo indebido, etcétera. Ya veremos qué cosa es. Ahora, en cuanto a qué corresponde, bueno, yo diría que el señor Gerí, si bien sigue siendo congresista, porque la Constitución no permite que renuncie, lo cual es un absurdo, pero así es. Sin embargo, juró como presidente constitucional, es presidente y ha hecho actos de presidente, no de congresista. O sea, él no va al Congreso y no vota ni participa en el Congreso, él está, por así decirlo, suspendido. Entiendo que mantiene algunas cosas en el Congreso, su personal, su oficina, pero eso es otro tema, que hay que verlo en otro nivel. Pero básicamente él es un presidente, y a un presidente no se le censura, pues, así de simple. Al presidente se le vaca, que es otra cosa. Y así fue en el caso de la señora Boluarte, que se le vacó porque era una presidenta, aunque había sido llegada al cargo por haber sido vicepresidenta, ¿no? Entonces ahí hay un primer error. La moción de censura es una tontería. Y No son sé 7 mociones de censura que han presentado. ¿Eso que revela un desconocimiento en parte de los congresistas? Bueno, yo no sé si es ignorancia galopante, que no me extrañaría porque los congresistas no son muy ilustrados, o quizá, es otra posibilidad, lo hayan hecho a propósito, porque para la censura se necesitan menos votos, no sé si me explico, ¿no? Claro. Creo que son 66, pero la vacancia son 87, que es más complicado, no sé. Pero en todo caso, yo diría que en política hay que cuidarse bien lo que uno hace para no quedar mal. Entonces, a priori, lo que me hace pensar en las 7 censuras es que hay un desconocimiento del tema, a priori. Y eso está mal, pues, porque el Congreso pues, es la casa de las leyes, debe de estar todo en orden, ¿no es cierto? Y no lo tiene. Así que ese es a priori, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿considera usted que es prudente, bueno, no sé si la palabra es prudente, pero es adecuado hacer este tipo esta posibilidad de la salida de Gerí de la presidencia cuando estamos a 70 y pico de días de las elecciones? Bueno, yo le diré una cosa, la vacancia existe desde 1839, o sea, hace 150 años largos, más o menos, ¿no? Yo nunca, se ha usado muy pocas veces, poquísimas veces, en esta figura que viene de Estados Unidos, ¿no es cierto?, desde la Constitución norteamericana. En Estados Unidos se intentó contra presidentes en 4 oportunidades, la última contra Trump, y no dio resultados. O sea, 4 intentos a presidentes para vacarlos y no resultados. En el Perú está dando resultados. Ahora, el problema es que la imagen de fuera es muy mala.
8 presidentes en 5 años es una cosa que parece un chiste, ¿no es cierto? En el caso del señor Heredia, a quien dicho paso ni conozco, ¿no? Yo creo que se va para efectos prácticos en julio, para efectos teóricos en julio y prácticos se va, apenas hay elecciones ya el señor Heredia no existe, la gente no lo toma en cuenta porque ya la gente piensa en otras cosas. Entonces yo creo que no es prudente hacerlo, pero entiendo que es un problema no jurídico, sino político. O sea, se considera políticamente adecuado vacar un presidente cuando hay elecciones en 70 días y se va en 3 meses o 4, yo creo que no. Pero en fin, eso es un problema de criterios políticos, ¿no? Ahora, usted señalaba que es un tema político, pero el tener 4 presidentes, 4 en 5 años, sería todo un récord, creo, ¿no? Sí, se ve mal, ¿eh? Yo tengo amigos, colegas del área, ¿no? Que me escriben, nos vemos, tenemos Zooms en Italia, en España y en México, por ejemplo, y a veces en Argentina, y les parece muy mal esto. Se ve mal, parece un juego poco rudo, por así decirlo, ¿no? O sea, se ve, la imagen se deteriora. Y lo más curioso, aunque yo no soy economista, pero lo más curioso es que la economía sigue estable, no pese a tantos presidentes, ¿no? Entonces, se ve mal. Yo no lo recomendaría, pero entiendo que es un problema de enfoque, ¿no? De política, ¿no? Claro, y usted señalaba que es una torpeza del presidente, ¿no? Es una torpeza. Ahora, no se le permite al presidente ser torpe, ¿no? Porque tiene asesores, ¿no? Tiene ministros que lo arropan, que lo protegen, que lo aconsejan. Correcto. Aquí puede haber habido más que una torpeza, digamos, es una irresponsabilidad de parte del propio Geri. Bueno, yo lo calificaría de torpeza, y lo único sensato que he visto en estos días en esta materia es que el Ministerio Público ha abierto investigación, lo cual me parece lo correcto. Porque no nos olvidemos que la inmunidad del presidente, ¿no es cierto?, es temporal. O sea, no se trata de que yo estoy blindando a un presidente de por vida, no, yo a usted lo protejo mientras es presidente. El 29 de julio, que no es presidente, se le van a caer encima. Recordemos el caso del PPK. Tenía una protección, dejó la presidencia y se le tiraron encima, así de simple. En mi opinión, con excesiva agresividad, pero eso es otro problema. Pero el presidente tiene una protección mientras está en el cargo. Entonces, yo creo que hace bien el Ministerio Público en decir, esta torpeza, entre comillas, ¿qué significa? ¿Es una torpeza, es una tontería o es algo más grave? Yo no lo sé, nadie lo sabe, la gente especula. Pero eso lo dirá una investigación de inmediato que se puede hacer, ¿no? Claro. Ahora, siempre se habla que cuando se da una vacancia a un presidente, se habla del poder que tiene el Congreso, ¿no? Que se vive una república más parlamentarista que en el propio Ejecutivo. ¿Usted también lo ve así? ¿El Congreso tiene el poder que ostenta un poco más de lo que debería? No lo creo, porque mire, le voy a comentar. El presidencialismo fue una creación histórica de la Constitución norteamericana de 1787. Estados Unidos creó el presidencialismo. Y ellos tienen la vacancia. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? O sea, el presidencialismo no significa inmunizar a un presidente. Significa que tenemos que tener un presidente responsable, pero bajo ciertos cartabones. Entonces yo creo que no. Lo que sí es cierto es que hay ciertos elementos parlamentarios en nuestra Constitución que vienen del siglo XIX. Por ejemplo, el voto de censura es un elemento parlamentario. Eso no existe en Estados Unidos. ¿No es cierto? No existe. Pero ahí está. Y funciona. Entonces, hay otros elementos que habría que estudiar en nuestro sistema, por ejemplo, la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta no da resultados. Lo que quiere es un presidente fuerte con un Congreso adverso generalmente, ¿no es cierto? Y esa es otra cosa. Pero en cuanto... Este es un elemento netamente presidencial. Y tan es así de que, creado en 1839, se ha ejercido, bueno, últimamente muchas veces, es la verdad. Pero eso es un problema ya del Congreso. El Congreso tiene quizá... debería tener una composición distinta, pero eso es un problema aparte, ¿no es cierto? El señor Geri está ahí, se lo va a investigar y luego veremos qué pasa, ¿no? Claro.
Y pareciera que estamos empecinados en ir de tropiezo en tropiezo, ¿no? Pero, y usted mencionaba el tema de la segunda vuelta y nos lleva a tocar el tema de las elecciones aquí. Digamos que le estamos dando bastante cobertura al tema de las elecciones aquí en la Noticia al Día, pero ¿usted cómo augura que se van a dar estas elecciones? Porque estamos a 70, un poco más de 70 días de la primera vuelta, con candidatos que tienen entre 15 a 4%, por ahí, no más. ¿Cómo espera que se desarrolle estas elecciones y con qué nos vamos a encontrar? Bueno, ese es una especie de misterio, ¿no? Mire, el año 21, que salió el señor Castillo, hubo 18 candidatos a la presidencia. No nos olvidemos, ¿eh? Esto ya parece un chiste, pero es verdad. ¿Dónde se ha visto que hay 18 candidatos a la presidencia? En ninguna parte del mundo. Normalmente hay 2, 3, 5, 8. Pues no 18, pues eso ya parece un cuento. Entonces, mire, Castillo tenía 18%. Y Keiko Fujimori, 15%. O sea, ninguno representaba ni siquiera el tercio. Y ambos pasaron a la segunda vuelta, en la cual se definieron por uno u otro. En fin, muy ajustado. Si hubo o no fraude, eso no me interesa ahora. El asunto es de que salió por... Entonces, este sistema yo creo que hay que cambiarlo. Uno, electoralmente hay que poner vallas más altas. No es posible que haya pues 35 inscritos, una cosa de locos, ¿no? Eso no tiene sentido. Hay que cambiar seriamente el sistema electoral para que no haya más de 8 o 10 partidos, número uno. Número dos, hay que cambiar la segunda vuelta, porque se crea una segunda vuelta con un presidente muy fuerte, pero sin Congreso. Claro. Y en nuestro sistema, lamentablemente, el presidente, para algunas decisiones, debe contar con el Congreso. Con otras no, pero en unas sí. Y esto ha creado problemas con Kuczynski, por ejemplo, con Castillo, ¿no? Con Vizcarra, ¿no es cierto? Y los que no han tenido problemas es porque han negociado, tipo Toledo, ¿no? Pero ese sistema de vuelta que se creó, de segunda vuelta que se creó el año 79, yo creo que no ha sido beneficioso. Claro. Ahora, entonces, un presidente sin una mayoría es vacable, ¿no? Es vacable y tiene o negocia. Hay un toma y daca, ¿no? Y vuelta, no hay otra. Es lo que hizo Belaúnde en su segundo periodo y lo que hizo Alan García, que era muy hábil para estas cosas. O sea, el presidente hoy en día, para poder gobernar, tiene que arreglarse con el Congreso. Que es, yo sé de buena fuente que a Castillo le dijeron, mire señor, en este sistema hay que tener un cierto apoyo parlamentario para poder subsistir. Bueno, no lo tuvo y no se le ocurrió mejor idea que dar un golpe de Estado, lo cual es una estupidez galopante, ¿no es cierto? Pero el problema es que Castillo se vio arrinconado y no tuvo buenos asesores que le dijeran, mire señor, la salida no es esa, la salida es negociar, cosa que no quiso hacer. Y esas fueron las consecuencias. Así de simple, ¿no? Claro. Yo diría que el sistema electoral, algunas cosas, ¿no? Hay que replantearlas, no ahora, sino ya más adelante, el próximo Congreso. Por lo pronto ya hemos avanzado, ya hay bicameralismo, ya hay 2 cámaras, ya es algo ya. No es lo ideal, pero es algo. Entonces hay que seguir avanzando en eso, pienso. Ahora, usted menciona que hay que hacer cambios en el tema electoral. ¿Hay que subir la valla para formar partidos? Porque, digamos, partidos como tales, hay pocos. Los demás son organizaciones que se juntan para las elecciones. Por ahí deberíamos partir, ¿no? Y bueno, yo no lo he estudiado con detalle, pero yo creo que habría que poner más requisitos para hacer partidos políticos. No es posible que haya 35 inscritos. No sé cuántos quedarán, pero nunca he visto eso, honestamente, que haya 35 candidatos a la presidencia. Eso parece un juego de locos, realmente. 35 candidatos a la presidencia. Entonces, hay que replantear el sistema electoral, ¿no? Poner más exigencias, quizás poner vallas más altas. Entonces de 35 nos quedaremos con 10 y ya es bastante, ¿no? Claro. Ahora, usted menciona el tema de la bicameralidad, ¿no? Vamos a volver al sistema bicameral. ¿Cree usted que eso es un punto de partida para una mejora en el Parlamento? Sí, le voy a contar, porque el problema es que una sola Cámara, por un lado, no nos olvidemos que Fujimori creó una sola Cámara con 120 y después se subió a 130. 130 pues pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es una bicameralidad mucho más completa, ¿no? Mucho más completa, en la cual haya una distribución de funciones
para que ciertas cosas las haga el Senado, como está en el proyecto, está en la modificación, y otras queden en diputados. Entonces se reparten las funciones. Normalmente, en el año 79-80 inauguramos lo que se llama el bicameralismo imperfecto. O sea, la lucha política está en diputados, ¿no es cierto? Y las grandes cosas están en senadores, gente mayor, de peso, de experiencia, que se le molesta muy poco. Eso, y hemos vuelto a eso, por eso hay que afinarlo todavía, ¿no es cierto? Claro. Y eso es un avance, porque con 130 se hace cualquier tontería. Se aprueba una cosa y al día siguiente sale la ley, ¿me explico? Entonces, el Congreso es bueno que tenga políticos así, guerreros, que vayan, pero también es cierto que debe haber ponderación, ¿no? Claro, un poco de mayor análisis. Ahora usted menciona que el Congreso bicameral va a ser un punto de partida para una mejor labor, pero digamos, hay muchos que señalan que peor no puede ser, ¿no? Porque la valla que deja este Parlamento, con los no como institución, sino por los congresistas que hemos tenido, hay una valla que es bastante baja, sí es que se puede decir que hay una valla, ¿no? Yo creo que no hay valla, honestamente, pero en fin, pero el problema es que eso ya hay, no nos olvidemos que en la política hay que ver por un lado las cosas legales y por otro las cosas personales, o sea, ¿qué partidos hay? Pues de mamarracho, muchos de ellos son bienes de alquiler, ese es el problema, ¿no? O sea, también es cierto que la población tiene parte de la responsabilidad y los dirigentes, los partidos, ¿no? O sea, mire, el hecho de que haya 35 candidatos a la presidencia ya demuestra el deterioro en que está nuestra clase política. Así de simple. Sí, bueno, ojalá que eso se mejore en el futuro, ¿no? Claro, y para eso hay que poner más requisitos. No hay otra. Y se lo pregunto a usted, una persona con experiencia, ¿no? ¿Con qué ánimos va a ir a votar usted? ¿Con un ánimo de esperanza o con un ánimo de a ver qué pasa? Entiendo que usted va... Hay que tener esperanza siempre. Mire, yo he vivido, ya no soy pues un muchachito, yo he vivido épocas terribles en el Perú. Épocas terribles en las cuales uno amanecía y no sabía qué pasaba, ¿no? ¿Qué le digo yo? El primer congreso de García, y le cuento una cosa pequeñita, ¿no? Me fui a almorzar a un chifa y a la hora de salir la plata no me alcanzaba porque vino la inflación galopante, ¿no? García en el primer periodo nos dejó 7000% de inflación, era una locura. Y cuando Fujimori hace lo que se llama el Fujishock, nos hizo un bien, ¿no es cierto? Porque, Dios mío, la plata volaba, no servía para nada, ¿no? Entonces han habido épocas peores que yo he vivido, por mí y por mi padre que lo tuve cerca, pero creo que no, hay que tener esperanza, estamos mejor, a Dios gracias. Ha avanzado inclusive el entorno, ¿no es cierto?, que es importante. Claro, y para ir terminando, doctor, ¿le ve alguna posibilidad a la izquierda en estas elecciones? Y no me refiero solo al tema presidencial, sino al tener una bancada fuerte como la que ha tenido en este Parlamento, ¿o cree que le va a pasar la factura de estos últimos 5 años? Yo creo que le va a pasar la factura. Siempre hay izquierda en el sentido de que hay segmentos que protestan porque no se sienten, digamos, considerados en un Estado que debería ser democrático e igualitario en cierta medida, ¿no? Yo creo que sí, hay un voto de izquierda que es del descontento, gente que se siente marginada, eso es obvio, debe haberlo y hay que tener cuidado con eso y ver las partes vulnerables de la población. Pero no, yo creo que las cosas van a seguir adelante, ¿no? Claro. Doctor, la última, y no podía terminar la entrevista sin preguntarle esto porque ya hemos conversado en algún momento de este tema con usted. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituir a Dely Espinosa y de no ratificar a Pablo Sánchez? Bueno, le voy a decir a nivel personal. Sí. Puedo estar equivocado. Pablo Sánchez no me parece realmente, pero la Dely Espinosa casi impresentable, ¿eh? No nos olvidemos que es una vigilia en el Ministerio Público. Yo que soy de formación cristiana, sé que la vigilia es para los muertos, para la salud, pero esta señora es una vigilia y a quien no iba la votaba. Y luego debe tener otras virtudes esta señora, pero en materia constitucional habrá tontería y media, y además la veo muy confrontacional. ¿No? Entonces yo honestamente le deseo mucha suerte en su vida, en fin, no le deseo nada lo peor,
pero realmente como fiscal de la nación era casi impresentable, ¿eh? Mientras que Pablo Sánchez tengo otra opinión de él, honestamente. Claro, pues entonces se ganó a pulso su destitución. Yo creo que sí, además agredió a todo el mundo. Y yo creo que los altos magistrados deben cuidarse mucho, aun cuando lo sienta, que yo lo puedo admitir, deben cuidarse mucho en las formas. Por ejemplo, a Nakazaki, que es un distinguido penalista, la criticó, bueno, pues la criticó, pero la criticó con argumentos y ella le soltó una sarta de cosas personales. Entonces, cuando una persona que es criticada por sus actos responde con agresiones personales, a mí me da muy mal síntoma, honestamente. Claro, sí, pues parecía más que reaccionaba con un tema hepático, ¿no? Muchas Un veces. tema empático, así, si a mí, por ejemplo, me atacan por mis actividades o mi pensamiento, yo respondo al mismo nivel. No voy a decir, no, fulano dice esto porque es loco. No, no, pues eso no es el asunto, ¿no? No. Yo creo que hay que decir, mire, en mis estudios de lógica hace 1000 años había lo que se llama un argumento ad hominem, es una falacia. O sea, una persona decía, por ejemplo, la Tierra avanza y mi respuesta es loco. No, 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 no diga que es loco, aunque lo sea. Diga usted si la Tierra avanza o no, son dos cosas distintas. El argumento ad hominem es una falacia. O sea, no podemos nosotros criticar sobre la base de la persona, hay que criticar el argumento, no la persona. ¿Me Sí, explico? pues, sí, claro, claro, es verdad, ¿no? Y eso ha quedado evidenciado en Tele Espinosa Y en varias lamentablemente oportunidades, ¿no? le deseo lo mejor, y no la conozco, en fin, le deseo lo mejor, pero su actitud no me ha gustado, o en todo caso me ha llamado la atención, por así decirlo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos Por se ha lo llamado la menos, sí. atención. Sí, 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 me ha sorprendido, digamos, ingratamente, ¿no? Bien, bien, doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Bueno, y esperamos tenerlo en Encantado. una nueva oportunidad. Gracias también, Muchas gracias, felicidades. que tenga buen día. Bien, estuvo con Gracias. nosotros el constitucionalista Domingo García Belaúnde, ¿no? Señala clarito, ¿no? Tener 35 candidatos a la presidencia es una cosa de locos, ¿no? Es más claro que eso no hay, ¿no? Tener 35 candidatos a la presidencia. Hemos visto esta cédula, mega cédula de votación con el que nos vamos a encontrar, y la verdad que hay que ir clarito para saber dónde está dónde está el símbolo del partido porque vamos a votar, porque nos vamos a demorar, si es que no vamos bien preparados, nos vamos a demorar más de lo debido, porque es inmensa la cédula. No sé qué mesa van a poner, no sé cómo va a ser esta cámara secreta para que podamos poner la cédula. De repente es una mesa como esta, porque la cédula no va a caber, ¿no? La verdad que, como dice Domingo García Belaúnde, va a ser una cosa de locos, ¿no? Hay que informarse, hay que ir bien preparado para votar. Bien, y para hoy, ya pasando otras notas, para hoy se ha anunciado una marcha, una movilización de esta denominada Generación Z, ¿no? Esta protesta contra la inseguridad ciudadana empieza hoy bastante temprano, ¿no? La Generación Z ha convocado una marcha nacional para hoy, miércoles 28, con el objetivo de exigir justicia por las víctimas de la violencia y denunciar el clima de inseguridad que afecta a trabajadores de transporte y comerciantes. La movilización, denominada Marcha de Sacrificio, partirá a las bastante temprano desde el puente Atocongo y se dirigirá hacia el Congreso de la República en el centro de Lima. La protesta contará con el respaldo del gremio de transportistas, quienes se sumarán en rechazo a los ataques extorsivos que han cobrado vidas en los últimos meses. La convocatoria busca también visibilizar la falta de respuestas del gobierno de Ejerí ante los recientes hechos de violencia. Durante la jornada se espera la participación de delegaciones de distintas regiones, así como familiares de las víctimas, de colectivos juveniles y organizaciones civiles. Las autoridades han recomendado tomar precauciones ante posible afectación del tránsito en la capital. Bueno, posible no, de todas maneras va a haber afectación en el tránsito, ¿no? Muchas de estas agrupaciones han venido también
desde el interior del país, porque también la protesta, como mencionábamos, abarca estos hechos que ocurrieron tras la caída del gobierno de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, estos enfrentamientos que hubo entre la policía y manifestantes, algunos de ellos cuando quisieron tomar instalaciones públicas como aeropuertos, hubo enfrentamiento, miembros de la policía también y de las fuerzas del orden terminaron disparando contra algunos de estos manifestantes y acabaron con la vida de varios, ¿no? Decenas de fallecidos dejaron estas protestas, y es una de los principales cuestionamientos que se le hacía al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Una mochila pesada que cargaba Dina Boluarte producto de estos fallecimientos en las protestas, ¿no? Ahora van a venir, van a movilizarse en Lima, seguramente el tránsito va a ser un caos en la ciudad, sobre todo en el corazón de Lima, porque quieren llegar hasta los exteriores del Congreso de la República. Esperemos que esta movilización sea completamente pacífica, es lo mínimo que se pide. Todos tienen derecho a marchar, a protestar. Recordemos que estamos en un estado de emergencia y este tipo de movilizaciones y de concentraciones está prohibido. Pero bueno, al parecer les han permitido que puedan movilizarse y protestar, pero ojalá que lo hagan en paz, ¿no? Ya estamos cansados de ver estos enfrentamientos entre policías y manifestantes, y que no nos lleva a nada.